¿Cómo están? Distintos sectores plantean la necesidad de avanzar en una nueva reforma previsional que logre actualizar algunos temas que están pendientes en este sistema. Queremos conversar sobre esto, queremos comenzar con esta pregunta de si hay fallas en el sistema o finalmente hay una falta de actualización con la realidad que hoy se vive en la sociedad chilena. Por eso, qué mejor que hablar con el subsecretario de Previsión Social, Augusto Iglesias. Subsecretario, muchas gracias por estar aquí en DFTV. Gracias por la invitación. Bueno, ha salido, es una discusión por supuesto ya a larga data, una nueva reforma previsional. Sabemos que el chileno vive más y eso por supuesto también ha impactado el sistema de pensiones. Primero, ¿cuál es la visión que usted como subsecretario tiene sobre el sistema actual con respecto a estas dudas que han salido justamente a la palestra? Definitivamente no creo que nuestro sistema esté en crisis o esté funcionando mal. Descartemos inmediatamente eso. Descarto eso. Ya. Déjenme hacer un paralelo Por con favor. un automóvil. ¿Ya? Esto es como un automóvil que no hemos comprado, que es tracción a las 4 ruedas, aire acondicionado, radio, cómodo, nuevo, funciona bien, y lo compramos porque estábamos planificando un viaje para ir hasta Temuco. ¿Ya? Y partimos a Temuco en este automóvil, recorriendo el camino perfectamente, pero mientras avanzábamos fuimos cambiando de planes y hemos decidido de que en vez de llegar hasta Temuco, queremos llegar hasta Puerto Montt y eventualmente parte de la carretera austral. ¿Qué es lo que nos va a pasar? Tenemos que cargar el auto con más combustible. Claro. ¿Ya? Si no cargamos el auto con más combustible, no vamos a llegar a la meta. Con las pensiones y con nuestro sistema de pensiones está pasando exactamente lo mismo. Tenemos un sistema moderno, eficiente, bien estructurado, después de la reforma del año 2008 en particular, que le da respuesta tanto a la gente muy bajos ingresos como a la gente de ingresos medios, pero todo el sistema fue calibrado para llevarnos hasta a Temuco, una meta, pero que esa meta ha cambiado. Esa meta está cambiando porque estamos viviendo más respecto al año 1980, cuando comenzó la operación del nuevo sistema de pensiones. Las expectativas de vida de mujeres a los 60 años de edad y de hombres a los 65 años de edad, de ahí para adelante, han aumentado aproximadamente en un 30%. El mismo combustible nos tiene que rendir ahora 30% más de kilometraje, muy difícil. O sea, hay que echarle más combustible a este auto. ¿Esa sería una solución, quizás la gran solución que justamente se da para este debate? ¿Echarle más gasolina, finalmente aumentar las cotizaciones? Exactamente eso es lo que hay que hacer. El diagnóstico que se está haciendo, que a todo esto no es muy distinto al diagnóstico que se hizo cuando se programó la reforma del año 2008. La reforma del año 2008 tuvo entre sus objetivos el poder aumentar las pensiones. Apuntaba también a otras cosas, solucionar temas de equidad de género, bajar los costos del sistema, pero uno de los objetivos era aumentar las pensiones porque se veía venir una situación de este tipo. Lo que estamos haciendo ahora es comprobando que en cuanto al objetivo de mejorar las pensiones, quizás las reformas del 2008 no fueron suficientes y tenemos que hacer un esfuerzo adicional para aumentar el nivel de cotizaciones. Por supuesto, esto ya nos hace esperar una discusión importante a nivel legislativo, a nivel también de concretar este diagnóstico. ¿En qué pasos están actualmente justamente sobre este punto, subsecretario? Un sistema de pensiones se desarrolla a lo largo de muchísimos años. La pensión tuya la empezaste a construir cuando cotizaste por primera vez, Así probablemente a los 25 o 24 años de edad, pero la vas a recibir 40, 45 años después. Esos son los plazos durante los cuales se mide el desempeño de un sistema de pensión. ¿Por qué digo esto? Porque esto también condiciona los cambios legislativos de un sistema de pensiones. Cuando uno legisla con horizontes de tan largo plazo, lo tiene que hacer sobre la base de un, si no consenso, de un acuerdo amplio que le dé estabilidad a lo que se está legislando. No se puede estar cambiando las reglas de juego de los sistemas de pensiones cada 3, cada 4, cada 5, cada 10 años, porque eso impide absolutamente que las reformas que se hicieron primero muestren plenamente sus resultados. Estamos entonces en la etapa de comenzar a compartir este diagnóstico que estamos esbozando en esta conversación con distintos actores técnicos, políticos, del mundo social, del mundo empresarial, como decía, compartir para ojalá construir un diagnóstico común y a partir de ese propuestas de reforma que sean apoyadas por una mayoría amplia. Esa es la etapa en que estamos ahora.
Esto va a tomar tiempo. Con esto quiero decir que no está en la agenda de nuestro gobierno el enviar un proyecto de reforma al sistema previsional orientado a mejorar las pensiones, porque ese es el problema. Lo importante en este minuto está considerando en los próximos conversación. meses. Estamos sí trabajando para comenzar a construir este acuerdo que permita en un futuro lo más cercano posible hacer los ajustes y cambios que corresponden. Subsecretario, hablábamos de un aspecto de la densidad de los cotizantes, que es justamente el monto, pero también se ha hablado de otras alternativas que se podrían barajar, como por ejemplo cambiar la edad de jubilación, también aumentar y poner un techo a las comisiones de la AFP. Son varios switches finalmente que se pueden comenzar a cambiar, justamente considerando esta situación demográfica, pero ¿es factible poder llegar, por ejemplo, a acuerdo con las administradoras de fondos de pensiones para, por ejemplo, poner este techo? Es una de las situaciones que se ha esbozado claramente. A ver, déjame contestarte partiendo de un paso atrás. El problema que tenemos entonces es que las pensiones para algún porcentaje relevante de nuestros pensionados actuales y futuros son menores a las expectativas que tenemos. Ese es el problema. Tenemos, por lo tanto, que mejorar las pensiones. Claro. ¿Por qué las pensiones no son tanto como lo que esperamos? Por dos razones principales. La primera es porque las expectativas de vida están aumentando, lo que ya comentamos. Lo segundo, porque una parte de los trabajadores chilenos no está cotizando cada vez que trabaja, cotiza solo de vez en cuando durante su vida laboral. Y en segundo lugar, cuando cotiza, lo hace por porcentajes del ingreso más bajos que el total. Claro. Ganamos un ingreso de 100 y cotizamos solo por 50. Entonces, aumento de expectativa de vida, cotizaciones no siempre que trabajamos, no lineales, digamos, y cotizaciones por menos de lo que recibimos. Perfecto. Esos son los problemas que hay que corregir. ¿Cómo se solucionan esos tres problemas? Como también mencionábamos antes, aumentando las cotizaciones. Y esto se puede hacer aumentando las cotizaciones obligatorias y o aumentando las cotizaciones voluntarias. Las propuestas de reforma que se están analizando, las alternativas que estamos comenzando a discutir, recorren esos dos caminos principalmente. Ver cómo aumentar el volumen de cotizaciones obligatorias si procede y cómo avanzar en mayores estímulos en nuevos productos de ahorro voluntario que lleven a los trabajadores a hacer más ahorro voluntario e incluso que comprometan a los empleadores en ofrecer opciones de ahorro voluntario para sus trabajadores. Esas son las vías sobre las cuales creo que hay que trabajar. Pero, subsecretario, el incentivo al ahorro, como usted lo dice, también tiene otro tema que podría ser un tema pendiente, que es la educación para los cotizantes. Recordemos que muchos no tienen muy claro cómo se da, cómo se estructura el sistema de pensiones, cómo funciona la AFP. También hay muchos que finalmente está la información, pero no saben en qué se están administrando sus fondos, cómo se puede, además de la discusión sobre las reformas, sobre los cambios, incentivar la educación de pensiones, si queremos decirlo de ese modo. A ver, tú tienes toda la razón. Sin ninguna duda, si el nivel de educación previsional fuera superior al que tenemos hoy día, muy probablemente mucho más gente estaría haciendo ahorro previsional voluntario, por ejemplo. Porque se tomarían esos instrumentos, esas herramientas. Exactamente, y estaría tomando mejores decisiones respecto a qué fondo elegir y estaría, por lo tanto, acumulando montos de ahorro más grandes y financiando pensiones más altas. Entonces, esto es para ratificar que coincido 100% con tu punto de que estos esfuerzos de eventuales cambios legislativos, de ajuste en reglas del juego, tienen que ir acompañados con mayor educación previsional. Ahora, los esfuerzos de educación en general requieren mucho tiempo para dar frutos. Nosotros pasamos 14 años en el colegio antes de poder graduarnos, claro, y después 6 años en la universidad. Tú no logras sencillamente con una campaña cambiar radicalmente las condiciones o la información que maneja la gente respecto a un determinado tema o sistema como este. Pero en eso se está trabajando. Tenemos el Fondo de Educación Previsional. Año a año se licitan 1.700 millones de pesos en proyectos que apuntan a educar a distintos grupos de la población en temas relacionados a educación previsional. Este año se financiaron más de 30 y tantos proyectos, el año pasado 60, más de 150.000 trabajadores cubiertos por estos proyectos de educación. Las propias AFP están fortaleciendo, y eso nos consta sustancialmente, el esfuerzo que han hecho históricamente en materia de educación previsional a nivel de la Asociación Gremial de AFP. Nos presentaron, han contratado ejecutivos dedicados exclusivamente a este tema,
Por lo tanto, yo pienso, nunca es suficiente en materia de educación previsional, pero pienso que se están empezando a verificar avances importantes que van a derivar después de algún tiempo en condiciones, en un mejor nivel, perdón, de conocimiento de la gente respecto al sistema. Subsecretario, nos queda poquito tiempo, pero quiero preguntarle también, comienza un nuevo año, me imagino que este tema que hemos estado comentando y que es muy importante, no es solamente el único desafío o tema que se analizará la subsecretaría este año. ¿Cuáles son otros puntos que se están trabajando con mira a este 2013? A ver, primero el tema previsional, que en materia de nuestra conversación sí nos está tomando un tiempo importante. Tenemos un sistema de pensiones bien diseñado, construido sobre buenas bases. Ese sistema lo tenemos que consolidar y, por supuesto, a partir de esa consolidación, perfeccionarlo. Por lo tanto, una parte importante de nuestro esfuerzo este año va a estar en la consolidación y en el perfeccionamiento del sistema. Y en este periodo de diagnóstico. En la línea que yo les decía que era entender de que el desafío que tenemos hoy día, el de mejorar las pensiones, ahí es donde hay que concentrar los esfuerzos. No tenemos para qué estar perdiendo el tiempo en otros temas anexos que, aunque puedan tener algún mérito en sí mismos, no apuntan al corazón del problema. Segundo gran tema que estamos trabajando es la incorporación de los independientes al sistema de pensiones, que se relaciona directamente con el primero. La operación renta de este año 2013 va a ser la primera oportunidad en la cual los trabajadores independientes honorarios que decidan voluntariamente entrar al sistema de pensiones van a poder manifestar su voluntad de hacerlo y comenzar a cotizar. Por lo tanto, estamos poniendo esfuerzo, incluyendo campañas de difusión, para convencer a los independientes que es una buena decisión cotizar. Y el otra área que nos está tomando mucho tiempo y energía desde ya el 2011 es la modernización del sistema de seguridad laboral. Se organizó ese proceso de modernización a través de 5 proyectos de ley, de los cuales 4 ya están en el Parlamento, y nos falta el quinto, que es la reforma de la Ley de Accidentes del Trabajo, que afortunadamente ya la tenemos lista y aprobada a nivel presidencial, lo que significa que esperamos enviar ese proyecto a comienzos de marzo al Parlamento, y durante el año vamos a tener que estar trabajando con el Parlamento para transformar esos proyectos en leyes y sentar las bases para el desarrollo durante los próximos 40 años de nuestro sistema de seguridad laboral, que ya tiene 40 o casi 50 años de historia. 50 años de historia. Bueno, subsecretario, muchas gracias por esta entrevista y, por supuesto, invitado nuevamente para ir analizando lo que va sucediendo con esta discusión, pero que finalmente cada día entendemos más cuáles son los focos que hay que poner más preocupación. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. Buenos días, que estén muy bien. Y a ustedes ya los dejamos invitados, por supuesto, a una nueva entrevista aquí en DFTV.